Buenas tardes, amigos, amigas, colombianos, colombianas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día, 25 de febrero del año 2025, en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Bien, abordemos el tema que está relacionado con todo lo que está pasando con el juicio del procesado Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República de Colombia de los tiempos 2002-2010. Bueno, lo primero, hoy le tocaba el turno para dar su declaración en el juicio al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, pero no pudo ir al juicio porque hoy a las 6 de la mañana en su celda llegó un carcelario del IMPEC, abrió la celda, entró y lo golpeó bastante fuerte, tratando es que de ir y buscar unos documentos, pero no halló absolutamente nada, pero tomó los medicamentos de lo que está consumiendo el señor Juan Guillermo Monsalve, quien hace un mes tuvo un infarto cardíaco que también está como que entre, o sea, es un poco sospechoso que le hubiera dado ese ataque cardíaco a una persona como él que nunca tenía ese problema. Y entra hoy el guardián del IMPEC, lo golpea y le quita los medicamentos, según lo dicho por el abogado Miguel Ángel del Río. Eso se denomina intimidación y debe ser investigado inmediatamente. Qué cosas y casuales de la vida, ¿no? Que justamente hoy que tenía que rendir su declaración el señor Juan Guillermo Monsalve, preciso a las 6 de la mañana lo atacan. Bueno, la verdad, creo que todo lo que está pasando en ese juicio con el señor Álvaro Uribe Vélez no nos sorprende a los colombianos su actuar, porque ese actuar es un mecanismo de una elevada delincuencia, de una elevada criminalidad. Pero claro está, aquí, pues en este caso, el señor Granados y el señor Lombana saben defender criminales, eso es normal para ellos. Pero lo que también parece ser tan normalizado es lo que se ve en las afueras de Palo Quemado. Personas, póngale cuidado, personas seguidores de Uribe con la carita de Uribe, como en la época antigua, cuando las personas del siglo XV, por allá, del rey Fernando, ¿no? Solían ponerse unas antifaces para cubrir sus rostros, para que nadie supiera quién era quién. Eso mismo está pasando aquí, curiosamente, con los seguidores de Uribe. ¿Cómo será que la gente tiene que usar antifaz? Porque les da miedo que las personas los detecten que son uribistas y seguidores de Uribe. De hecho, parece que los que siguen a Uribe, sí, es gente que puede tener platica, y no poca, sino mucha, pero también entre todos esos que están ahí rodeados, como lo vemos aquí en la fotografía, muchos de ellos son pobres, son gente muy pobre, pero tristemente esos cerebros que tienen instalados en su cuerpo no funcionan porque están avalando, están siguiendo lo que es un personaje que ha sido criminal de guerra. Porque ya más de un resto de gente lo tiene muy claro lo que ha sucedido en la JEP con la imputación que le hicieron a 4 generales del gobierno del señor Uribe y 35 exmilitares retirados del gobierno del señor Uribe que se dedicaron a hacer conteo de muertos, a matar gente, que lastimosamente, como lo dijo otro señor también que fue uribista y después dijo las cosas como son, dijo, vea, aquí no fueron 6.402 las víctimas que murieron, fueron más de eso, podría superar los 10.000. 10.000 personas murieron bajo ese régimen, murieron inocentemente, buscando un trabajo, y lo único que fueron a ofrecerle en vez del trabajo fue plomo, bala y plomo, lastimosamente. Yo pregunto, para esas personas que tienen antifaz y que ocultan su rostro, ¿qué tal si alguien se acerca
¿Qué tal si alguien se acerca y allá como digamos diciéndole permiso, permiso, desean un tintico y les toca bajar el rostro, bajar ese antifaz para ver las caras de esas personas? Seguro que más de uno le tienta y le da miedo, ¿no es cierto? Le da miedo porque saben que si otras personas en la calle los encuentran, de seguro o los paran para amonestarlos o uno más atrevido, que hay personas que son un tanto violentas porque como que se les llena la cabeza de ese fanatismo y terminan es pegándole la cabeza, ¿sí? Dándole un puño, qué sé yo. Pero es muy tremendo. O sea, esto es como una especie de danza, la danza del diablo, donde estos señores están cubiertos sus rostros con un antifaz y el antifaz es el del señor Uribe. Qué miedo, qué terror. Pero veamos otro punto aquí para que nos vayamos como ambientando en lo peligroso que es este señor. Y obviamente su hermano Santiago Uribe, porque eso no es solamente Uribe, es también Santiago. Entonces los dos son peligrosos. Ellos puede que ahí donde están, si ellos estuvieran solitos, sin guardaespaldas, sin amigos, sin nadie que los protegeran, son unos viles cobardes. Les temblaría todo, hasta se orinarían por el solo miedo. Pero como el señor Uribe tiene 300 escoltas, ¿qué miedo va a tener si los 300 escoltas reviven por él? Si está en una calle e intentan atacar al señor Uribe, ¿qué miedo va a tener si tiene un resto de personas que se llaman idiotas útiles que están alrededor de él defendiéndolo? Porque son esos sus simpatizantes. Y tristemente, esas personas que tienen ese antifaz montado para no ver sus rostros, tristemente son personas que no les gusta que otros progresen, que no les gusta que un país pueda crecer, que no les gusta que los jóvenes puedan tener educación gratuita, que no les gusta que exista un sistema de salud que afine para todo el mundo, que no les gusta que los ancianos que no tuvieron posibilidades de una pensión reciban vitaliciamente mensualmente 220 pesos o un poquito más. No les gusta, no les agrada, porque ellos siempre van a estar imperando en el orden de su negocio pulposo, que es el narcotráfico y el contrabando. Entonces, yo invito a esos personajes que tienen el rostro oculto con la máscara de Uribe y los invito a que sean valientes y se retiren ese rostro de Uribe y muestren sus verdaderos rostros. Si ellos son personas inocentes, ¿por qué tienen que temer? Como tal, en este país, en un país de democracia, por los pensares de las personas se debe de respetar. Si yo en la calle me encuentro con un uribista, yo estoy en la obligación de respetarlo, como el señor uribista está en la obligación de respetarme a mí. Si yo monto mis argumentos y al señor uribista no le gustan, y el señor uribista monta sus argumentos y a mí no me gustan, pero por simplemente el respeto yo los tolero. Tolero lo que dice la otra persona, porque debo entender que la otra persona pone sus argumentos porque esa persona está vacía, porque esa persona no tiene conocimiento, porque esa persona no ha leído, porque esa persona no ha conocido a fondo la historia total de Colombia, el sufrimiento, lo que ha cargado el conflicto armado en Colombia, no lo sabe y lo ignora por completo. Y su simpatía, pues en cierta manera es esta inocente. Es inocente porque sigue un ser que para él cree que sigue siendo bueno. Pero yo les voy a mostrar acá que ese ser que siguen, del cual son simpatizantes, pues no es tan bueno. Se han desclasificado unos documentos en Alemania y se lograron poner al público. Esos documentos vienen del año 2018, exactamente del 26 de mayo. Estos documentos desclasificados que sacó la DW de Alemania dice claramente que vinculan a Uribe con narcotráfico.
Si por algún momento por allá lo gritó con voz fuerte y hasta puso orden de captura a Uribe y a Duque, el señor Nicolás Maduro, presidente de la República de Colombia en su tercer mandato, el señor no se equivoca en lo más mínimo lo que está afirmando, ni está dañando nada, porque lo único que está diciendo es una verdad que se grita totalmente, pero es que hay personas que todavía no quieren entender y les resiste creer que su líder está vinculado con el narcotráfico. Tanto así, estará tan vinculado con el narcotráfico y con el contrabando, que en la época de Uribe, el señor Mario Iguarán, que fue fiscal general de la nación del el tiempo de él, los paramilitares pagaron 5.000 millones por ese cargo para que lo ocupara el señor Mario Iguarán. Mario Iguarán, fiscal general de la nación del tiempo de Álvaro Uribe Vélez. Y más tarde, en el gobierno de Duque por el año 2021, viene el señor Carlos Andrés Rojas, que viene ocupando el cargo de viceministro de Políticas y Criminalidad. Y estos dos señores, que son abogados, adivinen, son abogados defensores ¿de quién? De alias Papá Pitufo. Y ya todos sabemos que alias Papá Pitufo es un narcotraficante poderoso y contrabandista, y por eso tiene el titular del zar del contrabando en el mundo. Entonces, ¿qué nos dice el registro del señor Uribe? Pues que él también lo es. Es que a veces es curioso cuando sale Uribe y dice que todo se lo hicieron a sus espaldas, por eso se llama el señor mis espaldas, a mis espaldas. Pero la verdad es que el señor todavía cree que es que hay una cantidad de personas idiotas que no se dan cuenta de lo que está pasando, pero gracias a Dios hoy existen los canales alternativos que abren abren esta brecha y dejan ver la realidad, esa verdad que estuvo siempre oculta, esa verdad que estaba tan lejana de que mucha gente lo conociera. Entonces, el documento desclasificado que vincula a Uribe con el narcotráfico dice así: Uribe habría recibido financiación para sus campañas electorales al Senado de parte de la familia Ochoa Vázquez, miembro del cartel de Medellín que dirigía el capo del narcotráfico Pablo Escobar. El senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, 2002-2010, fue acusado en numerosas ocasiones por diplomáticos estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico en los años 90, según documentos desclasificados del Departamento del Estado, a los que la agencia de noticias EFE tuvo acceso este viernes 25 de mayo del 2018. Eso dice puntualmente así. Echemos una mirada y seguro que si desclasificaran una cantidad de documentos que hay en Estados Unidos que hablan del caso de Álvaro Uribe Vélez de esa época, nos quedaríamos todos asombrados y sorprendidos. Pero con lo poco que logra salir, no nos sorprendamos tanto, porque ya sabemos qué clase de persona es y sabemos de la clase de toda maniobra que está haciendo en este momento. Ya por allá intentó meter una tutela, enlodó a un magistrado, que es el señor Ramiro Riaño Riaño, quien terminó denunciado ante la fiscalía. Aparte de eso, el señor Álvaro Uribe Vélez, con su misma familia, sus hijos, intimidaron al senador Iván Cepeda Castro, pagando campañas de desprestigio en Estados Unidos. También persiguieron a la esposa de Iván Cepeda Castro, persiguieron al magistrado César Reyes. Es decir, es una cantidad continuada de muchas cosas terribles que hacen ellos. Y todo esto que hacen evidencia sin equivocación que el señor es supremamente culpable. ¿Y dónde está la tal inocencia que él dice que la tiene? Si una persona, cuando es inocente, al contrario, busca son evidencias para registrar que es inocente. Pero es que este señor no le salen evidencias de inocencia, sino todo le salen son evidencias de culpable, culpable, culpable. Tremendo.
Una de las comunicaciones que data de 1993 describe una reunión de diplomáticos estadounidenses con Luis Guillermo Vélez Trujillo, entonces senador del Partido Liberal, formación política en la que militaba Uribe. De acuerdo al cable desclasificado, Vélez Trujillo explicó al gobierno de Estados Unidos que Uribe había recibido financiación para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vázquez, miembro del cartel de Medellín, que dirigía el capo del narcotráfico Pablo Escobar. El senador Vélez Trujillo también indicó a los estadounidenses que fue Uribe quien inició contactos con la madre de Pablo Escobar mientras el narcotraficante intentaba negociar un canal de comunicación con el entonces presidente César Gaviria del periodo 1990-1994. El cable muestra que según Vélez, Escobar exigió a Uribe a través de los Ochoa que le ayudara a comunicarse con Gaviria a cambio del favor de la financiación de su campaña. Asimismo, el senador liberal informó a los diplomáticos de que Uribe, entre comillas, temía por su vida y la de su familia por no poder responder a sus mentores del cartel de Medellín, señala el telegrama diplomático. Los cables arrojan nueva luz sobre las acusaciones que han perseguido a Uribe durante años y que él ha negado categóricamente, argumentando que se trataba de intentos infundados de sus rivales políticos para acabar con él. Siempre hablan de que es un perseguido político y que el juicio que le están haciendo es un juicio político. Caramba, eso no es ningún juicio político, ese es un juicio que tiene definida la situación de los delitos por los cuales lo están acusando, que son fraude procesal y soborno, ¿sí?, etcétera. Uribe, líder del Partido Centro Democrático, es el mentor del candidato Iván Duque de esa época, quien lidera las encuestas de cara a la primera vuelta de los comicios presidenciales de este domingo 27 de mayo del año 2018. Esa es una noticia que estaba, pues, en cierta manera oculta y, pues, curiosamente llegó hasta mis manos a través de las redes sociales que yo tengo. Y pues yo dije, no me voy a quedar callada, voy a decirlo, porque realmente esto que se dice, como igualmente esto que se observa, como igualmente esto que se escucha, todo apunta a una sola cosa, que Uribe es efectivamente culpable. Que diga lo contrario, eso realmente no lo acerca a la inocencia, sino al contrario. Día por día más está cerca, pero de la culpabilidad. Y obviamente muchos colombianos estamos esperando que la condena se le dé a este señor, porque es que es tremendo. O sea, ese tipo, todos los testigos que existen, todos están muertos. Y realmente se le llama estrella a este testigo porque es el único que está vivo. Por eso le llaman el testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella porque es el único que está vivo. Y si existen otros testigos, tal vez que puedan conocer un tanto la historia, por miedo no se atreven a hablar porque saben que si hablan, los matan. Lastimosamente, así son las cosas con todo esto. Hoy, todo el día hubo cualquier cantidad de noticias que rodaron en función a esto. En muchos espacios se conoció la noticia del atentado a ese testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, por ese guardián de la IMPEC. Ahora yo digo, es una tarea fundamental, inmediata, debe ser efectiva y rápida, que el Ministerio de Justicia, en cabeza de la señora Ángela Buitrago, inmediatamente entren y hagan la respectiva investigación. ¿Por qué ese guardia de la IMPEC se fue y atacó al señor y le hizo estas cosas? ¿Quién está detrás de ese guardián del IMPEC? ¿Quién le dio la orden al señor guardián de la IMPEC? ¿O fue que el señor lo hizo porque dijo, yo soy el simpatizante de Álvaro Uribe, yo voy a ir y le voy a hacer daño a ese señor? Es decir, la gente a veces hace cosas curiosas, defienden lo indefendible y se dejan marcar, ¿no?, para ir a la cárcel por culpa de un indefendible. Tremendo, eso es como decir yo no amo la vida
que llevo. Entonces, muy tremendo. Yo digo que uno cuando quiere ser simpatizante de un político, antes de ser simpatizante de un político, pienso que uno lo primero que debe hacer es investigarlo cuidadosamente. ¿Vale la pena ser simpatizante de una persona que de pronto solamente todo el tiempo ha hecho males y no ha hecho bienes? Si la persona ha hecho bienes para el pueblo colombiano, vale la pena seguir siendo simpatizante de esa persona y apoyarlo. Pero si la persona lo único que hizo fue males, entonces es como decir a alguien, oye, ¿tú quieres ser simpatizante de Hitler? ¿O quieres ser simpatizante de Pinochet? ¿O quieres ser simpatizante de Franco? Personajes siniestros, personajes que durante toda la vida mataron, y no pocas personas, sino millones de personas. Entonces es terrible. Y hoy por hoy hay personas todavía que siguen ancladas en el punto de que dicen, es que Petro es malo, pero Petro no es malo, porque Petro solamente conduce un proyecto político que es el proyecto progresista. Ese proyecto progresista que conduce el señor Gustavo Petro es a ese proyecto progresista al que tenemos que ayudar, al que tenemos que apoyar, al que tenemos que buscar que siga operando, porque es un proyecto que va para todo el pueblo colombiano, y todo el pueblo colombiano también reúne no solo pobres, sino también recibe, o sea, también tiene estratos medio, media alta, alta, etcétera, y los ricos de este país. Entonces, no hay razones de uno estar haciendo sectorizaciones que no van al caso, cuando el pueblo colombiano somos muchos, y pues la idea es que todos gocemos de privilegio, todos gocemos del beneficio, y si contamos que tenemos un proyecto progresista, pues lo avalamos y lo apoyamos. Pero en tantos años, durante 40 años, durante 50 años, ¿cuál proyecto progresista hubo acá? Si lo único que aquí había era una maletada de personajes que solamente se dedicaban a robar el erario público de esta nación y desangraban y día a día incrementaban la desigualdad en los colombianos, y se manifestaba en todas partes la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades de empleo, la falta de la salud pareja para todos, la educación, la justicia, la parte social, el agro. Muchas cosas fueron inevitablemente frenadas porque no existía un proyecto progresista, y ahora que lo hay, ese proyecto progresista también tiene en cierta manera posibilidades de ayudar también no solo a los pobres, sino también a los ricos. Es que están incluidos todos. Aquí no son una partecita, pero lo único que sí se busca es que en este gobierno hay cero tolerancia contra la corrupción. Y obviamente, pues como la corrupción es un régimen, está permeada en muchas entidades del gobierno, en muchas entidades del Estado, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que vienen de años atrás, 4, 8, 16 años atrás, 12, qué sé yo, y muchas de esas personas son de anteriores gobiernos. Pero muchas de esas personas lastimosamente hacen malas prácticas en sus cargos, y tristemente, como hoy podemos observar en la justicia, hoy la justicia lastimosamente es un estado aberrante, porque hoy por hoy en la justicia vemos en las cortes mucha politización, ¿sí? Y se observa también mucha polaridad. Entonces, ante esto, pues solamente esperamos que actúen inmediatamente los entes que les corresponde esta parte. De lo que tiene que ver con el guardián del INPE, el trabajo es en el Ministerio de Justicia. Y también, por otro lado, está la Fiscalía General de la Nación, que tiene que atender ese caso, porque pues eso es bastante delicado, que le haya pasado a eso a un testigo que iba precisamente hoy a dar su declaración, a dar su versión. Y le pasa esto. Entonces, para el señor Uribe, esto es como un favor, esto es como una ganancia en tiempo, porque el señor Uribe, pues claro, hoy no se pudo hacer nada. Entonces, el señor Juan Guillermo Monsalve no irá a juicio porque simplemente está molido por la cantidad de golpes que le propinó el guardián de la INPEC.
Entonces, tremendo. La manera como dilatan este juicio me ha parecido terrible. Lo dilatan con fraude, con tráfico de influencia y ahora con intimidación y con el ataque a un testigo. Tremendo. Por esa razón, personalmente, yo como colombiana veo todas estas cosas y yo digo que es necesaria la Asamblea Constituyente, es necesario que los colombianos activemos el poder de la Constituyente para que esa justicia se enderezca, porque si no lo hacemos, ¿cuándo rayos vamos nosotros a poder tener una buena paz en este país? Amigos, amigas, muchas gracias por haber visto este video, nos vemos en un próximo video, hasta pronto.